Pues buenas tardes. Pues vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy. Pues seguimos aquí desde nuestra trinchera, y esperando que este mensaje que hoy va a ser compartido, pues llegue a tu hogar, que uses estos recursos que el Señor nos da para seguir compartiendo el Evangelio ahí desde tu casa, y pues seguirlos invitando pues a que estén en casa, a que no salgan, a que se cuiden, a que cuiden a los demás. Y pues sin más, acompáñenme al libro de Isaías capítulo 55, 1 al 13. Y como título a esta enseñanza, si tomas nota, le puse ¿Tienes sed? Y voy a leer el primer versículo y después oramos. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Pues Dios bueno y Padre bueno, Señor, vengo, Señor, a este lugar, esta tarde, Señor, para seguir, Señor, compartiendo de tu palabra, compartiendo tu evangelio, Señor. Y yo te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, pues este mensaje llegue a los hogares, Señor, de nuestros hermanos que se congregan aquí en Calvary Chapel, Señor, que pues, Señor, pongas en tu corazón precisamente, Señor, esto que hoy vamos a leer, que pongas sed, Señor, por buscarte, por tener comunión contigo, Señor. Y aunque no estamos en cuerpo, Señor, pues estamos en espíritu, Padre, orando unos por otros. Así que Dios, pues Espíritu Santo, dirige mis pensamientos, mis palabras, y pues te damos honra, gloria a ti hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y pues como comenté la semana o el domingo, como comenté, pues pondré en pausa los estudios que estamos llevando en Mateo, en Éxodo, para que cuando pase todo esto, pues podamos reunirnos y seguir en eso. Sé que a lo mejor se corta pues la continuidad de lo que venimos viendo, pero pues mi sentir es que es mejor continuar cuando estemos todos reunidos. Y el domingo pasado pues compartí acerca del Evangelio, de la buena noticia, ¿no?, la cual Jesucristo nos ha dado. Y la buena noticia es que a pesar de las circunstancias, a pesar de que el mundo en que vivimos, a pesar del pecado que hoy existe en nuestras vidas, pues el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y esa es la buena noticia, ¿no? Que éramos deudores y que el Señor Jesucristo nos ha dado libertad, que se entregó por nosotros, y ahora pues podemos disfrutar de su presencia, podemos esperar y saber que lo que viene para nosotros es mejor. Y hoy veremos Isaías 55 y recordar, ¿no?, que este libro es una profecía que el Señor le da a Isaías, y en esto, en lo que vamos a leer, pues habla de un pueblo en cautiverio. Pero en el capítulo 53 nos habla precisamente de ese Cristo que vendría al mundo, que sufriría por el mundo para pagar nuestros pecados. Y como dice ahí, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que podemos ver que aunque hoy hay una pandemia y ese tipo de violencia y muchas cosas que podemos encontrar en este mundo, no es que Jesús nos esté castigando por nuestro pecado. Ahí vemos en Isaías 53 que Dios descargó toda su ira en su Hijo para perdón de nuestros pecados. Entonces,
pues Dios no nos está castigando el día de hoy. Y continúa, ¿no? Capítulo 55, tenemos que tener presente capítulo 55 para poder continuar, capítulo 53 para poder continuar a capítulo 55. Y hoy veremos este mensaje y mi intención es pues que te dé sed, que quieras buscar a Dios, que a pesar de la circunstancia en la que vivimos, a pesar de que tenemos que estar en casa, pues tengas sed por buscar a Dios. Hoy es cuando vemos que la iglesia se tiene que fortalecer, que tiene que, a pesar de no estar congregándose en lugares como este, pues buscar del Señor. Y pues vamos a ver eso, ¿no? Dice versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y la primer enunciado que vemos ahí es a todos los sedientos. Esta es una invitación abierta, pero al mismo tiempo es una invitación exclusiva. Exclusiva porque si notas le dice a todos, pero a todos los sedientos. Es una invitación para aquel que tiene sed, pero también es una invitación abierta porque tal vez el día de hoy puedas darte cuenta que tienes sed. Y entonces esta invitación también es para ti. Pero la condición para esta invitación es tener sed. Ahora, creo que de alguna manera todos tenemos sed, solo que muchas veces no nos damos cuenta. Las circunstancias nos hacen perdernos, ¿no? de eso. Es como cuando físicamente tienes sed y por tu día, porque no hay agua cerca, porque no tienes tal vez el dinero para comprar una botella de agua, o tal vez estás distraído en lo que tu cuerpo te pide y no vas y tomas agua, pero de repente llegas a tu casa, abres la llave o abres el garrafón y te tomas un trago de agua y dices, híjole, ¿cuánta sed tenía? Tenía mucha necesidad de esta agua. Y así nosotros tenemos sed, pero muchas veces no nos damos cuenta, porque generalmente no nos damos cuenta cuando todo va bien, cuando mi familia está bien, cuando mis hijos están bien, cuando mi economía está bien, cuando todo parece estar bien en nuestra vida, es cuando no nos damos cuenta que tenemos sed, y es cuando descuidamos nuestra relación con Dios. La sed ahí está, pero como todo parece bien, pues dejo de orar, dejo de buscarle, tal vez hasta dejo de congregarme, y de repente cuando vienen los problemas es cuando sabes y te das cuenta que tu corazón, que tu boca espiritual está seca. Que eres como tierra en el desierto, que te hace falta agua, pero ahí está la sed. Y hoy estamos, ¿no?, en medio de este problema con este coronavirus, ¿no? Y no me gusta ya mencionarlo tanto, pero es verdad, ¿no? Vemos cómo muchos ahora buscan a Dios, muchas librerías le están terminando la Biblia. Y no solo eso, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, el presidente de Estados Unidos declaró un día de oración, pero tuvo que llegar esto para que el día de oración fuera declarado, ¿no? Nos tuvimos que dar cuenta que estábamos sedientos para querer ir a las aguas. Y entonces tenemos que continuamente estar regando nuestra vida, y ahorita vamos a ver con qué la riego, o quién la riega y con qué la riega. Pero yo me acuerdo, ¿no? Ayer salí a regar un arbolito de mi casa que tengo ahí a la entrada, y normalmente Gaby era la que se encargaba de regar el arbolito. Yo soy muy descuidado con las plantas y pueden pasar semanas y no la riego.
Y ayer dije, voy a regar el árbol y veía el árbol ahí todo triste, ¿no? Así, con las hojas hacia abajo, muy seco. Y el Señor me hace entender eso, ¿no? Que a veces, así como está ese árbol, a veces así estoy yo, o a veces así estamos, ¿no? Necesitamos agua, pero no tomamos agua. Y aquí está, ¿no? Esta invitación que nos hace el Señor a todos los sedientos, venid a las aguas. Cuando hablamos de aguas, cuando el Señor nos habla de aguas, nos habla de saciedad. Nosotros tenemos sed porque buscamos respuestas en este mundo, buscamos satisfacción en este mundo. Y sabes, el mundo por momentos nos lo puede dar. El mundo por ratos nos lo puede dar. Es como cuando tienes mucha sed y en vez de tomar agua, te tomas un refresco. A lo mejor de momento dices, híjole, qué rica está este refresco, ¿no? ¿Cómo me está ayudando? Pero cuando ya pasa todo eso, cuando ya lo tragas o lo tomas, ves que ahora tu lengua está llena de azúcar, que la sed ahí sigue, que te refrescó pero no te quitó la sed. Y así el mundo, ¿no? Nos ofrece un montón de cosas para estar bien, pero no nos va a quitar la sed. Tenemos que como dice aquí el Señor, venir a las aguas. ¿Y cuáles son esas aguas? ¿Cuáles son esas aguas de las cuales Dios está hablando? Juan 4, versículo 13 y 14, está Jesús hablando con esta mujer samaritana a la orilla de un pozo y le dice Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, la del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el Señor le está diciendo, lo que tú estás buscando no lo vas a encontrar en este mundo. Lo que tu alma necesita no la va a encontrar en este mundo. Lo que tu espíritu necesita no lo va a encontrar en este mundo. El Señor le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y el Señor le dice y le hace la invitación a venir a ella, a venir a Él. Ven a mí, le dice. En mí encontrarás toda satisfacción. Aún el Señor Jesús en Juan 7:37 lo repite, dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto me gusta mucho porque aquí dice en el último gran día de la fiesta, está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Se reunían durante una semana, ponían casas de campaña afuera y salían a acampar y estaban viviendo en casas de campaña, alabando, o adorando. Y el Señor dice en el último gran día de la fiesta. Y me gusta porque ahí vemos eso, ¿no? Cómo es que el pueblo ya adoró, ya celebró, ya festejó, pero no era suficiente. No era suficiente, aún estaban insatisfechos. Y en ese momento el Señor se pone de pie y alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ellos seguían sedientos a pesar de que estaban celebrando, a pesar de que estaban buscando al Señor, ellos seguían sedientos. Y vemos que no es suficiente, ¿no? Que no es suficiente lo que el mundo me da. Que necesito de Cristo. A veces venimos aquí a la iglesia, estamos un par de horas, nos vamos y fue todo. Y no es suficiente. Necesitas una relación con Dios. Necesitas de esa agua continuamente. Relacionarte con Él, con su palabra. Y me gusta también porque
el Señor ofrece esta agua, les dice, vengan a las aguas, vengan, sáciense conmigo, en mí hay plenitud de gozo, no lo estén buscando en otro lugar. Y ahí estamos, ¿no? Buscando muchas veces en otro lugar. Y el Señor me gusta porque dice, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y lo que el Señor nos da es gratis. O sea, no pone condiciones, nada más nos dice, ven, aquí hay, sírvete. Sírvete. Nos da algo gratis. Es pura gracia, un regalo inmerecido. Me da lo que no merezco así, nada más. Y luego va a hacer una pregunta que contrasta con esto que él acaba de decir. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y vemos eso, ¿no? Que el hombre se la pasa desgastándose. Que busca satisfacción aquí en el mundo y compra y gasta y hace lo que tenga que hacer para buscar satisfacción y no la encuentra. Si hoy el día ganas 20,000 pesos, dentro de 5 meses vas a querer gastar 25, ganar 25 y después 30 y nunca vas a encontrar satisfacción. Como decía la semana pasada, de repente el hombre llega a la luna y ya quiere llegar a Marte. No le es suficiente. Y si un día llega a Marte va a querer llegar a otro lado. Cuando estaba yo leyendo esto y estudiando esto, yo me vi ahí. Yo me vi ahí reflejado, ¿no? Como es que muchas veces trato de solucionar mis problemas, trato de buscar satisfacción en este mundo. Y al contrario, llega un momento en que me encuentro frustrado. Ahora que mi esposa Gaby falleció, pues estaba en la casa, ¿no? Y ya sabes, el dolor y todo esto. Y dije, pues voy a comprar un Xbox. Y no estoy diciendo que trataba de sustituir a mi esposa con un Xbox. Simplemente lo compré para pues distraerme, para dejar de pensar, para divertirme un poco. Y ves que no es así. Ves que no es así. ¿Por qué? Porque lo compras, juegas y ya. O sea, me divertí 1 hora tal vez, media hora, pero no pasó nada. Es más, al contrario, acabo frustrado, porque me pongo a jugar en línea y todos me ganan. Entonces, ahí sigo con lo que traía, sigo con mis cargas, jugando un juego que en vez de ayudarme, me frustra, porque no puedo ganar, por lo maleta que soy, ¿no? Y así, ¿no? Buscamos esos sustitutos en nuestra vida que no son Dios. Y yo me imagino, ¿no? A Dios nomás viéndome ahí, cómo estoy jugando. Y Dios así de que, diciendo, David, tienes sed. David, ven a mí. Ven, búscame. Y el Señor nos dice eso. ¿Por qué gastas tus recursos? ¿Por qué gastas tu dinero, tus esfuerzos, tus talentos en algo que no te va a saciar? Ven a mí, nos dice el Señor. Y después el Señor, después de hacer esta pregunta, dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y estas oraciones me gustan porque primero dice, oíd y comed. Y el oíd atentamente es poner tu oído, o sea, ese sentido que el Señor te da, como el tacto, como la vista, como el olfato, como el gusto, que pongas tu oído, pero que ese oído lo conectes con tu mente. O sea, que oigas atentamente, que no nada más estés escuchando ruido. ¿No te ha pasado que de repente estás platicando con alguien en la mesa
Y esa persona te empieza a contar cosas y de repente tu mente se va, ¿no? Se va de la mesa, tú lo estás viendo, parece que lo estás escuchando, pero tu mente anda en otro lugar. Y cuando la persona termina de hablar, se queda esperando como que tu respuesta y de repente reaccionas y era de que, híjole, no sé qué dijiste. Así como que me fui, ¿no? Discúlpame. Porque nada más estaba tal vez nuestro oído ahí, pero nuestra mente no. Y el Señor nos dice que conectemos nuestro oído con nuestra mente, que lo oigamos atentamente. Y después de oírle atentamente, dice que comamos del bien. Y tiene esto, la idea de estarnos alimentando continuamente, de estarnos alimentando, pero en la forma en que el alimento funciona. Cuando tú comes, lo que tú comes se hace parte de ti. O sea, te da energía, te da fuerza, te da pues hasta grasa, ¿no? Aquí yo traigo como 10 hamburguesas o más. Pero vemos cómo es que todo lo que tú ingieres se va haciendo parte de ti. Y eso es lo que el Señor quiere, que lo oigamos con entendimiento y que nos alimentemos, pero que eso que estamos alimentando sea parte de nosotros. O sea, que lo que tú lees en tu palabra, que lo que tú estás aprendiendo del Señor, pues lo vivas, lo hagas parte de ti. Pones por obra lo que el Señor te está diciendo. Y el poner por obra es dejar que el Señor dirija tus pasos. Entonces estás oyendo, te estás alimentando y a través de ese oír, de ese alimento, dice, se deleitará vuestra alma con grosura. Y eso me gusta, porque entonces el Señor me da paz. Entonces el Señor me da tranquilidad. Dice que no solamente mi espíritu no va a vivificarse, sino que mi alma va a estar contenta. O sea que venga lo que venga, puedo estar con gozo, porque estoy en su palabra. Mis pensamientos están en paz, mis sentimientos están en paz. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces aquellos que se deleitan en su palabra, que meditan de día y de noche su palabra, son bienaventurados, son felices. Se deleita su alma con grosura. Y entonces pase lo que pase, venga lo que venga, a pesar de que hay tristeza, a pesar de que hay dolor, a pesar de que momentos como los de hoy hay incertidumbre, puedo estar contento, puedo estar bienaventurado, puedo estar feliz. ¿Por qué? Porque estoy escuchándolo atentamente, porque le estoy poniendo toda la atención y porque eso que estoy escuchando me lo estoy comiendo y estoy dejando que sea parte de mí. Y entonces mi alma se deleita. Y me parece increíble lo que el Señor hace. Nos dice, vengan a las aguas, óiganme, coman y tendrán deleite. Y tendrán deleite. Lo que el mundo no te puede ofrecer o lo que el mundo te puede ofrecer temporalmente, el Señor te lo da eternamente. Y estás tranquilo y estás en paz. Versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y me gusta esto porque Dios quiere hacer
un pacto o quiere reafirmar su pacto. Tomando en cuenta el contexto de estos versículos, está hablando a un Israel en cautiverio. Está hablando a un Israel que está en Babilonia. Y el Señor les dice, vengan a mí, oigan de mí y vivirán. Y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto. Entonces lo que el Señor quería era darles vida y hacer nuevamente este pacto, el pacto que hizo con David. Y vemos eso, ¿no? ¿Cómo es que aún Dios, sabiendo cómo somos, quiere hacer pactos con nosotros? O sea, el Señor sabía que cuando hizo pacto con Moisés y su pueblo, que el pueblo iba a caer una y otra vez. Y el Señor firme, y el Señor sigue siendo fiel y quiere renovar ese pacto. Ahora era un pacto, como dice aquí, de misericordias firmes, las que le dio a David. El pacto davídico, dice segunda de Samuel 7:16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Les promete amor fiel. Les promete amor fiel. Y el Señor les dice, regresen a mí y les daré el reino que tanto anhelan. El reino que prometía David, aquí está, pero regresen a mí. Estaban en cautiverio. Y el Señor les dice, vuelvan y reafirma su pacto con su pueblo. Ahora, con nosotros pasa igual. ¿Qué hay para la iglesia? Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y el Señor ahora hace un nuevo pacto, un mejor pacto con su iglesia, con nosotros. Pero este pacto incluye una persona, incluye a Jesús. Y no solamente eso, dice que es su sangre derramada por el perdón de pecados. Y aquí nos detenemos y vemos que así de bueno es Dios, así de grande es Dios. Que viéndonos tal cual somos, que no importándole cómo sean, nos da a su Hijo. Nos da a su Hijo por perdón de pecados, nos da un perfecto sustituto. Aquel que sí podía pagar nuestra deuda. Aquel que nos lavaba de todo pecado. Era un pacto firmado con la sangre de Cristo. ¿Y qué merecíamos, no? No merecíamos ese pacto. Pero el Señor nos los da. Y una vez más nos dice, vengan a mí y beban. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Y el Señor nos dice, tomen, hagan la parte de ustedes. Vivan esta vida nueva que yo les quiero dar. Y ahí está, ¿no? El Señor pactando con el hombre, aún sabiendo que el hombre muchas veces ni le importa. Pero el Señor dice, voy a hacer pacto con ustedes. Les tengo amor fiel. Les prometo amor fiel. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Dice, y vivirá vuestra alma. Nos quiere vivificar, nos quiere con Él. Y dice, versículo 4, he aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Y son dos versículos que si lo leemos es probable que esté hablando de David, ¿no? Que dio a David por
testigo, por jefe y por maestro de las naciones. Pero creo que también nos habla de Jesús, ¿no? Porque Jesús también nos lo dio por testigo, por jefe y por maestro a las naciones. Ahora, estos dos versículos también nos hablan del milenio. Ese momento donde el Señor va a venir con la iglesia a reinar en la tierra por 1000 años. Y Jeremías 38:9 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Entonces dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y vemos que en el milenio Dios va a venir a reinar, Jesús va a venir a reinar y nosotros con él. Y ahí David también. Y entonces aquí encajan los dos, ¿no? Por testigos, por jefe y por maestros. Y dice, y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Y hoy vemos que Israel sufre, y que tiene muchos años sufriendo. Que lo quieren distraer, que si alguien muere en Israel no pasa nada, pero si muere en Francia, si muere en algún otro lugar, hay un problema, pero Israel se tiene por desechado, el pueblo de Dios, no siempre, vemos eso, pero dice que la palabra nos enseña que en el milenio, como dice aquí, por causa de Jehová, los pueblos, dice aquí, las gentes que no te conocieron correrán a ti. Las gentes irán a Jerusalén por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. En el milenio todos van a ir a adorar a Dios, a Israel. Aquel despreciado, aquel maltratado, en ese momento todos van a correr a él por causa de Jehová. Y versículo 6 nos hace otra invitación el Señor. Una invitación muy buena. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y esa es la invitación de Dios para todos nosotros hoy. ¿Cuándo puedo buscarle? Hoy. No siempre el Señor lo vamos a encontrar. ¿Cuándo va a ser eso? Pues cuando el Señor nos llame a su presencia. Si tú le buscaste, pues lo vas a encontrar. Ahí vas a estar con Él. Pero si nunca quisiste nada con Él, si nunca buscaste al Señor, el tiempo se terminó para ti. Entonces el tiempo para buscar a Dios es hoy. Hoy puede ser hallado el Señor. Mañana, quién sabe. Entonces el día que el Señor te llame a tu presencia, se terminó todo. Ahí se termina. Entonces si lo puedes buscar hoy, búscale. Y me gusta mucho porque Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea que si tú te vas hasta la última página de tu Biblia, el Señor sigue invitándote a que tomes agua. Gratis, lo vuelve a recordar. O sea, esto que le da a Isaías, se lo da a Juan muchísimos años después. Y es lo mismo, ven, toma del agua que yo te daré. Hoy me puedes encontrar, hoy puedo ser hallado, es gratis. El Señor hoy te ofrece esto gratuitamente.
Para el Señor es importante esto, por eso lo dijo a sus profetas, por eso cuando Él vino lo dijo y por eso se lo da a Juan en profecía una vez más, porque el Señor quiere que tomemos de esa agua, que nos saciemos en Él. Es importante y lo único que tenemos que hacer es, ven, hoy puedes encontrarme, nos dice el Señor. Dice, llamadle en cuanto está cercano. Y el Señor está muy cerca de ti hoy. Ahí donde tú me estás escuchando, en tu computadora, en tu celular, el Señor está cercano a ti. El Señor Jesús nos hace nos dice que nos va a enviar al Consolador, a su Espíritu Santo. Y dice en Juan 16, 8, 9, una promesa. Cuando Él venga hablando del Espíritu Santo, que hoy ya fue derramado, que hoy ya está aquí, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y entonces ahí está el Espíritu Santo bien cerquita de ti, convenciéndote, diciéndote que te arrepientas. ¿Ahora qué me tengo que arrepentir? Bueno, de tus pecados. Somos deudores de algo que no podíamos pagar. No lo puedes hacer. Y el Señor te lo ofrece gratis. Dice, ven a mí, yo ya di a mi hijo, toma de estas aguas, arrepiéntate. Yo ya pagué tu deuda, tienes que creerlo. Y está el Espíritu Santo cercano a ti, el Consolador, el que es otro igual a Jesús, de la misma sustancia. Ahí muy cercano a ti, escuchándote, esperando a que le llames, esperando a que le busques. Ahora, tal vez digas, no, pues mi pecado es muy grande. Mi pecado yo creo que no tiene perdón. Como he vivido la vida, como he sido, lo que he hecho, no te imaginas. No te imaginas lo que yo he hecho. ¿Sabes? Eso no es impedimento. Y dice el Señor, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y una cosa, primero nos dice, deje el impío su camino. Esto se refiere a las acciones. El Señor nos dice, deja de hacer lo que estás haciendo. Es decir, si estás robando, deja de robar. Si estás maldiciendo, deja de maldecir. Si estás fornicando, deja de fornicar. Si estás adorando a dioses ajenos, deja de hacerlo. Son las acciones. Y después no solamente eso, dice el hombre inicuo, sus pensamientos. Y es interesante porque yo recuerdo cuando el Señor me salva, las acciones, muchas de las acciones, pues dejé de hacerlas, dejé de maldecir, dejé de tomar, de emborracharme. Y de hacer muchas otras cosas, ¿no? Las acciones a lo mejor bien, pero mis pensamientos, mi corazón, aún no hay batallo. Aún no hay batallo, pero el Señor nos dice, deja de hacerlo, deja de pensar lo que estás pensando. Y el Señor nos da un ejemplo en Mateo 5, 27, 28, dice, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio, la acción, ¿no? Para aquel que estaba en adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y entonces tenemos que tanto nuestras acciones como nuestros pensamientos dejar de hacerlos. Y no solamente dice, vuélvete a Jehová, vuelve a mí. Vuelve a mí, y dice, el cual tendrá misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y este atributo de Dios misericordioso me encanta. Creo que es algo que solo se le acomoda a Él. Si alguien sabe hacer misericordias, es Dios. Si alguien sabe perdonarnos, es Dios. Si alguien sabe no darnos lo que nos toca, es Dios. En la semana platicaba con mi cuñado Mauricio y acerca de la situación actual, ¿no? Y pensábamos cómo el hombre es malo, ¿no? Cómo el hombre, pues muchas veces hace las cosas para que unos mueran y otros no. Y cuando lo piensas así, cuando vemos las cosas así, ves que es triste que el hombre piense, pues que se salven estos, ¿no? No considerando que es vida la que está en juego. O sea, pero el hombre dice, bueno, si somos un montón, con que se mueran 100,000, pues fueron poquitos. Pero esos poquitos valen. Esos poquitos son importantes para Jesús. Por esos poquitos Jesús fue a la cruz. Y uno así piensa, ¿no? Uno es malvado, uno no es misericordioso. Y él puso este ejemplo, ¿no? de David cuando hace el censo, que dice, este pueblo es mío, y el Señor lo reprende y llega con él por medio del profeta y le dice, el Señor dice que escojas cualquiera de estos 3 castigos, ¿cuál quieres? Y David responde en Primera de Crónicas 21, mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande. Y dice, mejor que yo caiga ahí, mejor que caiga en las manos de Dios, porque aún Dios es misericordioso. Y que no caiga yo en manos humanas. Y ves ese contraste, cómo es que este atributo de Dios solo encaja con Él, solo Dios es misericordioso. Dios se revela a Moisés y le dice que Él es rico en misericordia. Así, rico, tiene para todos, tiene misericordia para todos. ¿Has entrado a la casa de un hombre rico? O has visto en la tele la casa de un hombre rico, dices, Él nunca le va a faltar comida, Él nunca ¿qué va a sufrir? Es más, en situaciones como las de hoy dices, pues el rico está bien, ¿no? Ahí donde está. Y así el Señor es rico en misericordia. Nunca se le va a acabar la misericordia para con nosotros. Es más, dice su palabra que todos los días nos da nuevas misericordias. O sea, así, algo nuevo. No es la misma misericordia del día de ayer, es una misericordia nueva porque Él es rico en misericordia. Y cuando te acercas a Él, por esa misericordia que Él tiene por ti, por ese amor que Él tiene por ti, te das cuenta que no hay nada que Él no te pueda perdonar, que Él es misericordioso, que Él dice, vuélvete a mí, ven, bebe, búscame, escúchame, vuélvete a mí, tengo misericordia, tengo perdón para ti. Versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y entonces cuando tú dices, Señor, lo que he hecho no tiene perdón. Señor, esto que hice, nadie me lo va a perdonar. Señor, ¿por qué quieres una relación conmigo si yo soy así? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me quieres que vaya a ti si como soy ni yo me aguanto?
Y el Señor nos dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Lo que yo pienso no es lo que tú piensas. Por donde yo camino no es por donde tú caminas. Son más altos. Entonces, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay falta tan grande que el Señor no pueda hacer. Piensa en aquel que ha violado, en aquel que ha abortado, en aquel que ha matado. Y nombro estos porque son delitos graves, ¿no? Aquí en la tierra. Son cosas que cuando pasan deseas lo peor para esa persona. Y aún eso que es tan grande a los ojos del hombre, que es tan fuerte, que no merece perdón, el Señor nos dice, yo no pienso igual. Mis pensamientos son hasta el cielo. No pienso igual que tú, así que ven. Y el Señor te abre sus brazos y te dice, ven a mí, yo te puedo perdonar. Si el mundo no te puede perdonar, si el mundo no te quiere perdonar, yo te perdono. Yo te extiendo mi mano de misericordia. Y tal vez tú hoy te sientes culpable o muy culpable por tu pecado y el Señor hoy te dice, ven, soy misericordioso. Yo pienso diferente a ti. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pura gracia el Señor. Y aún si dices, no, pues mi pecado está aquí arriba y el Señor lo cubre de gracia. Y dices, no, pero todavía mi pecado está aquí arriba, pues el Señor lo vuelve a cubrir de gracia. No, Señor, pero mi pecado sigue estando arriba y el Señor otra vez. Y así, porque el Señor es gracia sobre gracia. No se acaba. No se acaba de darnos ese regalo inmerecido. Versículos 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. ¿Y cómo hace esto el Señor? Pues por medio de su palabra. El Señor nos ha dicho, vengan a las aguas y oigan atentamente. Y entonces es por medio de su palabra que puedo conocer qué tan grande es el amor de Dios. Si Dios no hubiera hablado, si Dios no nos hubiera dejado su palabra, no conoceríamos ese amor de Dios. Pero nos la ha dado y aquí la tenemos. Y entonces conocemos su amor y sabemos que su palabra, como dice aquí, que sale de su boca, no volverá vacía. Y nos va a regar y nos va a hacer germinar y hacer producir. La palabra dice, y el verbo fue hecho carne en Juan 1. O sea, esta palabra de la cual hablamos se volvió una persona, se volvió Cristo. Y Cristo dice, ven a mí y toma del agua. Ven a mí, toma del agua que yo te doy y yo te riego y yo te voy a hacer germinar y yo te voy a hacer producir. ¿Ves que la obra es de Él? ¿Ves que lo que el Señor quiere hacer en tu vida es lo que Él va a hacer, como dice aquí? Y yo haré, sino que hará lo que yo quiero. Ahora, ¿qué tengo que ser yo? Pues buena tierra, como dice su palabra. Imagínate que eres esta tierra desértica, esta tierra seca,
pero aún desértica, aún seca, aún toda cuarteada, eres buena tierra. Mateo 13, 3 al 9 dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por una. El que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces puede ser buena tierra, recibirla, oírla atentamente, hacerla parte de tu vida la palabra. No nada más es un libro, Jesús no nada más es un maestro. Es alguien que vive, que quiere relacionarse contigo, que quiere que lo hagas parte de tu vida. Ahora, cuando la lluvia cae a tierra, pues va a producir hierba, va a producir plantas y a su tiempo va a producir fruto. Y va a haber un cambio en tu vida, donde solo se veía sequedades. Ahora va a haber un campo, ahora va a haber árboles. Va a haber un cambio en tu vida evidente. Y dice, porque con alegría saldréis y con pan seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y ves eso, ¿no? Que cuando dejas que la palabra de Dios riegue tu vida, que cuando tomas del agua de vida, el Señor empieza a hacer algo en tu vida, te empieza a transformar, te empieza a cambiar. Y es la evidencia de la iglesia. Hombres como Pablo, hombres como Pedro, que eran de una forma y el Señor los sacia y ves que dejan de ser quienes son. Y la iglesia no solamente está llena de estos hombres que vemos en la Biblia, sino de mucha gente que todos los domingos viene aquí y se sienta día con día. ¿Ves lo que Dios hace en las vidas de las personas? O sea, ¿ves que el drogadicto es pastor? O más bien el que era drogadicto ahora es pastor. ¿Ves que aquel que no lo soportaba a nadie, ahora aquí está lleno de amigos? ¿Ves que aquella que nadie quería, ahora aquí es amada y sabe amar porque conoció a Cristo, quien le amó primero? Y ves las cosas que el Señor va haciendo en la vida de la iglesia, individualmente y como iglesia. Ves que la iglesia no es tierra seca, que es una tierra que da frutos, donde los demás pueden venir a servirse. Y el Señor termina, ¿no? Dice, en lugar de zarza crecerá ciprés. Una zarza, algo espinoso, algo frondoso, ¿no? Que en lugar de ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y entonces lo que las personas empiezan o deben de ver en nosotros es esa señal, es Dios en nuestras vidas. Dicen, ¿por qué eres diferente? Ayer platicaba con alguien que quiero mucho, ¿no? Me decía que se sentía triste, que no sabía por qué.
Y, y le dije, pues es normal, ¿no? Somos humanos, somos hombres, pero pues Dios hace una gran diferencia, le digo. Si tú me ves hoy bien, es porque Dios ha hecho algo en mí. Y me decía, es que eso veo, ¿no? Que estás en paz, que estás tranquilo a pesar de lo que has vivido. Y le digo, todo lo bueno que tú veas en mí no soy yo, es Dios. Y así cada uno de nosotros tenemos por señal eterna que nunca será raída, una señal eterna que nunca será raída. Éxodo 34:10 le contesta el Señor a Moisés y dice, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y ahí está el Señor transformándonos. Y el Señor va a hacer cosa tremenda contigo. Esa semilla, esa palabra que está sembrando en tu vida, esa agua de la cual dice que tú bebas, va a traer un cambio en tu vida. Y dice, y voy a hacer algo tremendo. Y yo he visto en la vida de muchos de nosotros lo que hace Dios. Y entonces, ¿qué, no? Bueno, el Señor hace una invitación para el sediento. Y como dije en el principio, mi intención es que te dé sed. Estamos viviendo un tiempo donde si no tomamos agua nos vamos a secar, nuestra tierra se va a secar. Porque muchos simplemente vienen aquí y aquí es donde reciben. Entonces no sé qué van a hacer allá afuera, no sé qué estén haciendo en sus casas, pero sabes, si me estás escuchando hoy, ve a las aguas, riégate todos los días con la palabra de Dios. No descuides tu relación con Dios. Es una invitación para el sediento. Ten sed. Todos los mañanas levántate y dile al Señor, dame de beber. Dame agua viva. Después, óyele con entendimiento. Pon tu oído y tu mente en lo que el Señor te está hablando. Búscale mientras pueda ser hallado. Y el tiempo en que puede ser hallado es hoy. Hoy lo puedes buscar. Hoy puedes empezar a buscarle y decirle, Señor, tengo sed. Dame agua. Tengo sed. Vuélvete a Jehová. Si has estado lejos de Cristo, si has estado descuidando tu relación con Cristo, si nunca le has conocido, vuelve a Él. Él es tu origen. Él es quien te creó. Recibe su palabra como la lluvia en tierra seca. Dile, Señor, aquí estoy, quiero ser buena tierra, riégame, mójame, empápame. Necesito de ti, como te decía, el árbol de mi casa, todo triste, lo regué y ahorita que venía para acá, está así frondoso, cambió. Hubo un cambio en el árbol por el agua que recibió y así nosotros. Señor, necesito cambiar, régame con tu palabra, hazme frondoso. Estoy lleno de espinas, necesito ser un ciprés. Y por último, deja que te transforme. Deja que Dios haga una obra en ti. Déjalo hacer lo que Él quiera hacer contigo. Es bien padre cuando dejamos a Dios obrar en nuestras vidas. Entonces, ruégale a Dios, pídele a Dios que en este tiempo te dé sed. Dile, Señor, tengo sed.
Oramos.